Bien, vamos bien ahí, ¿no? Eso es, chévere. Listo, entonces, bien, vamos a terminar con esta presentación de las famosas revolución, ¿ya? A ver, permítame, empiezo a proyectar. Como ven, estamos más despejados ahora, ¿sí? Los que estuvieron asistiendo en las últimas clases ya no van a este grupo, sino van a otro grupito, ¿ok? Porque si no, vuelve aquí a algo inmanejable. Y de eso no se trata, sino de un buen servicio, ¿no es cierto? Así que seguimos con el grupito y este grupo, a excepción de que alguien ya chille, pataleo, lo que sea, que quiera entrar a este grupo, pues yo no sé si es que alguien más entrará, no creo que entre nadie más. Ok, entonces bien, ahí está presentándose, muy bien. Guerras y revoluciones, correcto. Entonces, vamos por aquí. A ver, chicos, estas láminas, a ver, no estoy todavía cierto, me parece que revisamos, pero no sé si es que con toda certeza, ya revisamos lo que es Revolución Norteamericana. ¿Alguien me hace un acuerdito, por favor? Chicos, por Dios, ¿alguien por ahí? Revolución Norteamericana. ¿Me pueden confirmar, chicos, si eso revisamos en clases con ustedes? A ver. Podemos volver a revisar, profe. Ya. Bueno, esa no era la pregunta, pero si es que, sí, esperemos un ratito que trabada bien buena del famoso PowerPoint y ya estamos. Ok, entonces, bien, bien, bien. Vamos ahí, sí, porque realmente ahí está el asunto, ¿no? Lo que no quisiera es revisar algo, ¿no? Pero si es que ustedes ven bien, que se pueda chequear, pues está bien. Que sí vimos, pero vamos a ver, ¿ok? Bien, por ejemplo, la diferencia entre guerra y revolución. Yo estoy seguro que esto revisamos. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Sí, sí vimos, profe, pero quería ver si nos puede repetir otra vez. Ya, muy bien. Ya, pues mi querida Abigail, entonces, dele. A ver, usted misma ahí. A ver, permíteme, ya te voy a hacer más grande esto. ¡Tin! Ya está. A ver, dale, por favor, mi querida Abigail. Comiénzale leyendo, ¿ya? Gracias. Guerra y revoluciones. Definiciones. Guerra es una forma de conflicto sociopolítico entre dos o más grupos humanos. Propósitos: controlar recursos naturales o humanos, exigir un desarme o imponer algún tipo de tributo, ideología o religión, sometiendo, despojando o destruyendo al enemigo. Revolución es un cambio social fundamental en la estructura de poder o la organización. Toma lugar en un periodo relativamente corto o largo de tiempo, dependiendo su estructura. Perfecto. Entonces ya, eso como ya vimos, pues solo es un puntualizar, ¿no es cierto? La guerra son los puñetes de frente. Estados Unidos contra Japón, Alemania contra Polonia, contra Perú, ¿no es cierto? Se acabó, listo. Cambio la revolución, no es tanto así, tienes una fecha de inicio, pero quizá una, ¿no es cierto? Tienes que van en lo profundo de la sociedad, en las costumbres, en el sistema de gobierno, en la religión, en la política, en un montón de cosas, es la revolución, ¿ya? Es eso, de revolver, ¿no es cierto? Revuelven todo, queda ahí como agarrar, ¿no es cierto?, un puñado de las piezas del ajedrez y lanzarles por ahí, ¿no es cierto? En la tablero quedaron todas revueltas, ya no quedó igual que antes. ¿Ah? Entonces es algo así lo que pasa en la revolución. Pensemos ahora, chicos. Eso es lo que les digo, pensamiento crítico, por favor, por eso les digo, háganos de ver, ¿sí? Pensamiento crítico de hoy. ¿Quién puede, no es cierto, no ver lo que estamos pasando ahorita? Ustedes como jovencitos, 18 años, encerrados estudiando en el celular, la gente muriendo en los hospitales, ¿sí? Las empresas quebrando, ¿no es cierto?
quebrando los fines de semana como nos han encerrado, yo no sé qué va a pasar realmente con el trabajo. Y, ¿qué más? Pues, ¿no es cierto? Un estado súper poderoso en el mundo, un estado súper poderoso ya en todos los estados, que te dicen a qué horas sales, a qué horas entras, ¿no es cierto? ¿Qué noticias ver, qué noticias no ver? Casi, casi que ya mismo se meten en eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién no puede darse cuenta que ahorita estamos en una plena revolución? Sí, es una revolución cultural, por supuesto. ¿A qué concierto puedes ir? Pues, ¿a qué partido de fútbol puedes ir? ¿A qué procesión religiosa puedes ir? Ya 2 años, un año y un poco más. Vamos camino a dos. Entonces, ¿quién me dice no es una revolución cultural? Es que, profe, claro, pues estamos salvando las vidas. Entonces, no, no, yo no discuto eso. Lo que yo discuto, ¿sí? Lo que yo discuto es que hay una revolución, ¿sí? Están cambiando todas las cosas. ¿El por qué? Dejémoslo un ladito ahí, ¿sí? Pero de que están tumbándose esquemas de los que habíamos ordenado, que habíamos nuestra vida, nuestros intereses, nuestras distracciones también, que como seres humanos también las tenemos que tener, pues nuestras fiestas, nuestros reuniones familiares. Ahora, para una fiesta de 60 personas, eres mal visto, maltratado, pero no te digo que no, o sea, claro, por ahí se van los virus y todo eso, sí, 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 eso no, 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 no quiero que le te enfoques mucho ahí, sino que a través de ese pretexto, que es muy bueno, está tumbándose todo un esquema cultural, sí, político. Los gobiernos ahorita, dependientes totalmente de los organismos internacionales, de las vacunas, de endeudarse para eso. Si tú vas al IES ahora con tu abuelito, no tienes ni para un paracetamol, no te mandan con nada. ¿Por qué? Porque todo el dinero que era para cosas de tratamientos normales de salud está yendo para las vacunas. Se están quedando sin tratamiento un montón de personas con otro tipo de enfermedades que no son el COVID. ¿Ya? Entonces, mira, es un cambio en todo sentido y a lo bestia. O sea, es una revolución. ¿Te das cuenta? Ese es el concepto poderosísimo. Revolución. Está revolteado todo. Educación, salud, gobiernos, religión. Claro que sí, pues. Somos un país con 80% de gente católica, chicos. Las procesiones de la Virgen del Consuelo en Guayas, en Guayaquil, y del Jesús de Gran Poder aquí en Quito, eran masivamente concurridas, asistidas, ¿sí? Inclusive de otros países. Miren, todo quieto. Mundiales de fútbol, ahí quedó. No, entonces, esa es revolución. Estamos en una revolución. ¿Dónde voy a parar? Tengo mis cálculos yo. Sí, tengo mis cálculos, sí. Pero no, no, generalmente no se sabe muy bien. La revolución viene y te cambia todo y te desordena y queda así, por ahí, por ahí, por ahí. Tiene que ser muy analítico, muy visionario para atinarle lo que vaya a pasar, pero es muy difícil, ¿no? Pero de que son cambios, son cambios. Entonces, estamos en medio de una revolución y es de eso lo que pasó y lo que estábamos estudiando aquí. ¿Ok? Entonces, bien, para ir a la estadounidense, solo dos cositas, ¿no es cierto? Revolución estadounidense. Época, época. Vamos a ubicarnos mentalmente en la época de la llegada de los ingleses, ¿sí? A lo que son ahora los Estados Unidos, ¿sí? Esto se da formalmente, ya habían habido otras expediciones antes y todo, ¿no? Antes inclusive que Colón ya llegaron otras personas allá a Norteamérica, ¿sí? Pero vamos a analizarle desde cuándo tienen una presencia significativa, ¿sí? Aquí está, finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Quiere decir años 1600, 1700, chicos. ¿Sí? 1600, 1700 llegan allá. ¿Ok? Entonces, y se empiezan, a ver, ahí también habíamos visto algo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿y quién me dice? La de la llegada de los españoles acá versus la actitud de los ingleses en Norteamérica. ¿Cuál será esa diferencia? ¿Qué hicieron los unos? ¿Qué hicieron los otros? En cuanto a su proceder, su actuar versus las personas que vivían aquí antes que ellos. ¿Cómo actuaron el uno? ¿Cómo actuaron el otro? A ver, ¿quién me dice?
Vamos, vamos, anímense, chicos, conversen, conversen. Sí, se nos podría decir. ¿No se anima nadie? A ver, chicos, esto sí vimos ya. ¿Cómo llegan españoles, no es cierto? Bueno, a ver, perdón, aclaremos un poquito entonces. A ver, versus España, los ingleses, sí, que llegan a las colonias, ¿no es cierto? Ya Estados Unidos se topan con indios también norteamericanos, ¿ya? Sin embargo, ya ellos les matan, les exterminan, ¿sí? Se llevaban de una frase muy famosa para ellos, ¿sí? Que decía, el único salvaje es el único buen salvaje es el salvaje muerto, ¿ya? Eso es. Para que tengas una idea por dónde iba la cosa, ¿sí? No querían ellos, ellos no se mezclaron, eran bastante racistas, eran bastante, ¿qué te digo? Sus creencias, sus creencias, sí, eran muy arraigadas con la parte de la predestinación por Calvino. Acuérdense que los que llegan a Norteamérica son protestantes, no son ya católicos, son protestantes y tienen unas creencias muy arraigadas, fanáticas inclusive, en cuanto a que uno ganaba la salvación antes de nacer. Ya Dios te tiene aquí previsto que vas a ir al cielo, punto. Hagas lo que hagas aquí, ¿ya? Y a otras personas no. Otras personas van a morir simplemente, ¿sí? Y se van al infierno, punto. Entonces, independientemente de lo que hagan aquí, entonces ellos, en base a ese pensamiento, creían que los indios norteamericanos estaban predestinados al infierno. Entonces no eran nada, podían nomás prescindir de la vida de ellos como ellos les plazca, sin ningún juicio, sin ningún nada, a matarles a diestra y siniestra. No tiene nada que ver esa llegada de los ingleses, por tanto, con los españoles, ¿sí? Por más maltratadores que les digan que hayan sido aquí un grupo de españoles, que el Cristóbal Colón era abusivo, que dice que, sí, 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 todo eso es adecuado, ¿no? Permítanme un segundito, chicos, parece que tengo un problema de señal aquí, déjenme, le voy a arreglar un segundo, ¿ya? Ok, estamos bien. ¿Me escuchan bien, chicos, por favor? ¿Me pueden confirmar? Sí, sí se escucha, profe. Ya, gracias, gracias, chicos. Mil disculpas. Ok, entonces eso les decía. Entonces, por eso se tiene que estudiar todo el conjunto para que tú entiendas, ¿no es cierto? Cómo procede una revolución, en un lugar, en otro lugar, ¿sí? Es importante. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver la diferencia. Entonces, los ingleses llegan allá, exterminan a todos los indios, ¿sí? Quedan muy poquitos hoy en día, de hecho, chicos, son una minoría, pero muy poco representativa. Eso sí fue genocidio, eso sí fue abuso, todo lo que les quieras decir a los ingleses, sí, 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 sí. Tiene nada que ver con la llegada de los españoles acá. Punto importante. Segundo,
estos ingleses, sí, se establecen en lo que hoy, a ver, a quienes les guste Florida, Miami, ¿no es cierto? Eso que todo el mundo le gusta ir para allá, etcétera, etcétera, que las compras, que ni sé qué, que las playas, que bueno, lo que tú puedas decir de allá, más son las compras, ¿no? De Miami, que la gente suele irse como loca para allá, ¿no? Entonces, ahí se establecen. Todo lo que es Florida, todo lo que es Nueva York, Nueva Jersey, todos esos sitios son concurridos por los ingleses. Ahí se asientan. Y ahí forman 13 colonias, que se les llama. Son las primeras 13 colonias que son las que estamos justamente visualizando, ¿sí? Visualizando la lámina, ¿no? Entonces, acá, a ver, permítame un ratito, voy a pasar. Ahí estamos, ¿no? Vamos a poner aquí. Ahí sí, ¿no? Ahí estamos viendo. Son las 13 colonias que están acá. Listo. Entonces se extienden desde, sí, casi que Massachusetts, que es lo que se llama, ¿no es cierto?, para los gringos, y Georgia, ¿sí? Todo esto está plagado de ingleses, holandeses, ya, austriacos, por ahí algunos también, que son los que llegan para tomarse esa parte del continente, ¿ok? Entonces, eso viven bien generalmente estos después de que exterminan a los indios, obviamente, se establecen, tienen un cierto orden, tienen unas buenas relaciones entre ellas, las 13 colonias son productivas, son ordenadas, tienen un buen sistema eh, digamos, de control de gastos y todo esto, están bien administraditas. Sin embargo, la corona inglesa es muy ambiciosa y pide mucho impuesto, ¿sí? Pide mucho impuesto. Esta es la cuestión, ¿sí? Esta es la cuestión. Entonces, obviamente tiene sus crisis económicas y todo, ¿no? Entonces, ahí, para sustentar los gastos que tienen en Inglaterra, pues grandes, tienen problemas con Francia, ¿sí? Son imperios ya que están, digamos, un poco compitiendo entre ellos y todo. Entonces, para lograr tener más dinero, impuestos les clavan un impuesto al timbre que básicamente es para todo lo que eran trámites, hojas impresas que realizaban, ¿no es cierto? Todo lo que sean trámites, 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 paga impuesto, impuesto, impuesto. Es el impuesto al timbre. Ya no le gusta a la gente primera revuelta, ¿sí? Se congregan en el Congreso, ¿no es cierto? Nueva York para protestar sobre ese impuesto. Ya, impuesto al papel, es otro. Bien. Impuesto al té. Imagínense, ponerte un impuesto al té quiere decir como ponerte aquí en Ecuador un impuesto al café. Todo el mundo toma, ¿cierto? Entonces, era ya, ahí sí fue la piedra, no sé, la gota que derramó el vaso, ¿no? Entonces empiezan a agruparse los ingleses de las 13 colonias que ya no querían pagar ya estos tributos y querían ya vivir libres de la dependencia de la corona inglesa. ¿Ok? Pues en ese cuento hay varios eventos, hay varias convocatorias, hay varios congresos. El de Nueva York ya vimos, ahora vemos al de Filadelfia, ¿sí? Y aquí asoman ya personajes que son conocidos por todos nosotros porque les vemos periódicamente en los billetitos, ¿cierto? En este congreso de 1775 es donde se deciden empuñar las armas. Dicen, ahora sí, nos vamos a la guerra y punto, ¿no? Esta lámina es importante. Si es tan amable, vamos a ir leyendo, ¿sí? Y pana Adrián, por favor, puedes ayudarnos. Ya. Revolución estadounidense de desarrollo. Las colonias firmaron un acta de dependencia redactada por Thomas Jefferson al unirse en el Tercer Congreso Continental en Filadelfia, el 4 de julio de 1776. En el documento se anuncia el nacimiento de una nación y también se expone una filosofía de la libertad humana. Así se separaron de Inglaterra. Gracias. Chévere. Entonces, mira, es así, justamente, hay una filosofía y hay, y es lo que te está diciendo. Los gringos, sí, vamos a llamarles así con cariño, ¿no es cierto? Si tienen algún mérito,
es el haber hecho una constitución así, ¿sí? Con una filosofía de libertad. Pues ustedes han escuchado que es el país de la libertad, el país de los sueños, ¿no es cierto? Del sueño americano, de que tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Y en cierta parte sí tienen razón, pues chicos. Ahí tenemos cuántas personas que han migrado, han ido para allá y pues logran desarrollarse, es porque justamente tienen una constitución, una base legal que les permite hacer muchas cosas rápido. Para hablarles de un tema, el emprendimiento, ¿sí? El emprendimiento, ¿qué tan de moda está ahorita? ¿No es cierto? Emprendamos. De que vendes humitas, ¿no es cierto? O vendas tamales ahí en la esquina, o te pongas una startup como los de Globo, o los de Uber, o lo que sea. Todas esas cosas son emprendimientos, ¿sí? Emprendimientos, chévere, pero ¿dónde tuvieron la cabida adecuada para poder desarrollarlos? Estados Unidos. Súper chévere. O sea, ahí aplaudido los emprendimientos desde hace 200 años, chicos. ¿Ya? Entonces, sí van con una buena ventaja con el resto del mundo, pues. Ahí, por ejemplo, el primer carrito de hot dog es, ¿no es cierto?, un emprendimiento en Nueva York. Sí, de los primeros emprendimientos, ¿no? Que era de un inmigrante, no me acuerdo ahorita de dónde, pero no era propio de allá de New York, sino era que había llegado recién de otro país. Y pues se puso a vender las salchichas, ¿bien? En todo el mundo ahora son los hot dogs. Sí, luego vendrán la Coca-Cola, luego vendrán las hamburguesas, vendrán los carros, vendrán... Bueno, por eso el marketing, todo ese tipo de ciencias de las ventas, de las empresas, de los emprendimientos, generalmente los mejores instructores o profesores y todos son estadounidenses porque ahí está la mata, pues. Es como decir, quiero el mejor, quiero ser un buen emprendedor para banano, pues. Tiene que venir Ecuador, pues, ¿no es cierto? Del cacao, en Ecuador, pues, somos fuertes en eso. En cambio, los gringuitos son fuertes en justamente su tema empresarial. Muy abiertos, un libre mercado, libre comercio, es lo que vas a encontrar en la Constitución de los Estados Unidos, desde un inicio. Y claro, y el respeto a muchas otras cosas más, a las creencias, a la vida, a la expresión, libertad, ¿no es cierto? Y respeto a todas esas cosas. Entonces, ahí es de latino de ellos en cuanto a poder, digamos, establecer una buena constitución. Aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, el billetito de dólar, George Washington, ¿sí? Que es él es del estratega militar, chicos, ¿sí? Él es el que planifica toda la parte militar de la revolución norteamericana. Con cuántos hombres salgo para los otros que me voy a enfrentar, qué tipo de armas, cómo debo de estructurar ¿no es cierto?, todo lo que es el ataque, la defensa. Bueno, muy buena estratega militar, no hay nada que decirle ahí a Washington, ¿no? Y esta es otra lámina. Si la otra comenzó el 4 de julio, perdón, era de 1776, ese es lo que celebran ellos, el Tercer Congreso Continental, donde finalmente redactan su acta de independencia, ¿sí? Ese es el 4 de julio, es la fiesta de los gringuitos, como para nosotros el 10 de agosto, ¿sí? Entonces, termina todo, se cierra en las fechas que están en esta lámina. Ahí, por favor, si le podemos molestar a mi pana Ángel, nos puede ayudar leyendo. Revolución estadounidense. Desarrollo. Con un ejército reforzado, Washington obtiene la victoria de Yorktown. Tras la victoria de los colonos, la Cámara de los Comunes votó por el fin de la guerra. Las negociaciones iniciaron en abril de 1782 y terminaron con el Tratado de Versalles del 3 de septiembre de 1783. Inglaterra reconoce la independencia, libertad y soberanía de las 13 colonias y renuncia a sus posesiones. Muy bien, gracias. Chévere. Entonces, vean, ahí está, claro, con guerra, ¿no es cierto?, combatiéndoles, pero organizándose bien y lograron independizarse. ¿Ok? Entonces, listo. Y de ahí comienza ya la historia de Estados Unidos, ¿cierto? Como Estados Unidos de América. Sí, porque justamente tienen esta visión de respeto de que cada estado tiene que buscar su desarrollo. No están ellos con un modelo tan aplastante para todos los estados, no. Son bastante libres de muchas decisiones los estados de allá, chicos. En un estado tú puedes encontrar que ahí, por ejemplo, sean pro aborto. En otro estado, no. No.
En otros estados es penalizado, punto. En otros estados son unas sanciones, hay penas de muerte, por ejemplo. En otros estados no. Sí, o sea, hay bastante independencia, autonomía, el tema de la libertad lo, lo cuida mucho, ¿no? Lo cuida mucho. Ok, entonces aquí está, entonces, el ejemplo para el resto del mundo. Si ya unas colonias, ¿no es cierto?, que estaban ahí en Norteamérica, se lograron independizar de la corona, en este caso inglesa, pues le dará el impulso para que los franceses se independicen de la corona francesa y nuestros virreinatos y todo eso que era acá en América, nos independicemos de España. ¿Sí? O sea, ellos son los mal ejemplos, si se podría decir, ¿no es cierto? Son los gringuitos. Esos son los que inspiran a todas las otras revoluciones. ¿Ok? Y este es importante, está en la mina también, por favor. Y puedes leerle, mi querida Alison, ten la bondad. Alison, ¿estás por ahí? Sí, Licen, disculpe. Revolución estadounidense. Consecuencias. Demostró que siendo libres los colonos se gobiernan mejor. Sus repercusiones fueron universales. Por ejemplo, en la Revolución Francesa se constituyó en un ejemplo para las colonias hispanas de América del Sur en sus luchas libertarias. Y bueno, es lo que les decía. Ellos dan el paso y son el ejemplo para el resto de revoluciones, ¿no es cierto? Ya, revolución norteamericana, ¿ok? Listo, y desde ahí, pues, Estados Unidos ya sigue su camino imparable, ¿no es cierto? En cuanto a hacer plata, 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 plata. Básicamente eso es lo de los gringos, ¿no? Inclusive si tienes parientitos y todo eso que van para allá y todo eso, algo que sea, o sea, culturalmente, que les veas que se desarrollan bastantísimo. Entonces, yo te diría en la parte de negocios, sí, en la parte de empresas, sí, en la parte de emprendimiento, sí, que es importantísimo, ¿no? Pero si vamos a cultura, cultura, o sea, hablar de arte, de literatura, de escultura, pintura, etcétera, etcétera, eso más bien Europa, chicos. Sí, Europa, sí, de frentazo les digo, ¿no? A lo que vamos a Estados Unidos cuando van, ¿no es cierto?, es a hacer plata. Porque eso, ya les digo, marcaron muy bien las reglas de juego desde un inicio. Y eso se ha caracterizado Estados Unidos y por eso llegó a ser la potencia que es ahora. Por marcar bien el terreno para la parte capital, cuidar el capital, que se genere el capital donde ellos, que no se vaya a otros lados. ¿Sí? Más bien ellos vender cosas a todo el mundo para que se quede el capital y regrese donde ellos. ¿Ah? Es un país negociante, básicamente. Claro, y una vez que ya tenga el poder del capital, ¿sí? Pueda ir haciéndose del poder de las armas, ¿no es cierto? Y de esa manera tener el control ya más bien también bélico, militar, tener político, ¿no es cierto? También el control político y inmiscuirse en otros países, en guerras en otros países, ¿no es cierto? Por energía, por petróleo, por todo eso. Entonces son estrategias que hacen un imperio, pues chicos, es un imperio realmente Estados Unidos. Entonces, todo esto lo hacen para poder subsistir y seguir siendo los número uno. Sí, entonces, pero todo comienza aquí, como les decía, en una cosa sencillita, ¿no es cierto?, que vimos acá, que es hacer un documento, ¿no es cierto?, muy bien elaborado, tan bien elaborado que casi en 200 años, ¿no es cierto?, no ha tenido, perdón, más de 200 años, no ha tenido, sino más que modificaciones o enmiendas, que no es lo mismo que hacer nueva constitución, ojo, no, no, lo esencial, lo primordial de la constitución de ellos está bien hecho y no se ha cambiado en más de 200 años, chicos.
lo que hacen son enmiendas, o sea, actualizaciones sobre las cosas que ellos van viendo que se necesitan hacer. Pero la constitución inicial fue muy fuerte, muy bien establecida, muy bien planteada. ¿Ok? Sobre todo para el capital, el dinero y las libertades de las personas. Punto. ¿Sí? Entonces, claro, pues por eso allá todo siempre ha estado ahí, siempre libre y disponible, en todo sentido, en la parte sexual, por ejemplo, súper liberales, en todo lo que tú quieras, ¿no? Los primeros en tener una ciudad llena de cabarets nocturnos y todo eso son los estadounidenses, pues de ahí, como es no en Hollywood, sino en Las Vegas, ¿no? Las Vegas, básicamente. Y así un montón de cosas. ¿Quieres drogarte libremente en ciertos lugares? Lo puedes hacer, ¿sí? ¿Quieres hacer otras cosas? O sea, sí, puedes, con tal de que no dañes la propiedad privada, con tal de que no, o sea, y ciertas cosas son bien sancionadas las cosas, ¿no? Y como otras son súper liberales, les importa un pepino. Eso es el liberalismo, ¿no? El liberalismo que nació en Inglaterra, que habíamos visto, se lo plaga Estados Unidos y lo desarrollan súper bien, o sea, muy, muy en detalle toda la ideología. ¿Ok? También la Revolución Francesa, ¿no es cierto? En la Revolución Francesa, ahí ya vimos, pues, justamente, para eso era el videíto que se les había pasado, ¿no? Aquí están estas cosas, ¿no? Claro. A ver, para comenzar, vamos con esta laminita, ¿no es cierto? Que es importante. Ahí, que nos ayude, por favor, nuestro pana Miguel. Láncese al ruedo, por favor, pana Miguel. Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social y económico de fines del siglo XVIII que cambió el sistema de gobierno monárquico por el republicano. Difundió los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Se le conoce también como Revolución Burguesa Liberal porque fue esa clase social la que llevó adelante el movimiento. Revolución burguesa liberal. ¿Se dan cuenta, chicos? Así que, sí, no hay ninguna cuestión aquí de que los siervos son los que se levantaron y nada. Es burguesía pura. Acuérdense que eran los burgueses, la gente pudiente, la gente que tenía dinero, que eran comerciantes, que ya habían creado los primeros bancos, sí, desde siglos atrás. Esa es la clase, digamos, una clase muy fuerte, dominante económicamente, que para ellos es un estorbo la monarquía, ¿sí? Y por eso lo quieren tumbar. Eso es todo de la Revolución Francesa. Claro, en base a ello, hacen unos congresos, unas convenciones, asambleas y todo eso, donde van revisando todo lo que quieren ellos plantear como constitución también. O sea, como la constitución de los estadounidenses, querían hacer ellos también la propia francesa. Ah, eso es todo. Y claro, ahí se dan unas discusiones interesantes y llegan el tema de la Declaración de los Derechos del Hombre. Esa es parte de la constitución de la Revolución Francesa, de los franceses. Claro, es un aporte muy bueno porque la humanidad, positivo. Pero tras de todo eso, se bañó de sangre, sí, de bastante sangre, ya el tema de la revolución. ¿Ok? Bueno, aquí seguimos. No vamos a quedar mucho en esto. Eso es importante. Bien, aquí se puede percibir o ver un orden en cuanto a la revolución. No es así, un día ya revolución. No. No es así, ¿no? Sino que comienza todo con estados generales convocados por el mismo rey. ¿Sí? El rey convoca, quiere escuchar a la gente, quiere ver qué dicen. Los que estaban a la izquierda, ¿no es cierto? Eran los que querían el caos, la anarquía y tumbarle al rey y no quería saber nada y refundar completamente Francia. Los que estaban a la derecha decían, no, si hace falta cambios, necesitamos una asamblea, un senado, para que cogobierne con el rey, pero queremos que siga habiendo el rey. Entonces está ideología derecha y ideología izquierda, contrapuestas, desde un inicio. Entonces están reuniéndose, luego ya se reúnen sin el rey no les concede todo lo que ellos piden, se enojan,
¿no es cierto? Se reúnen por su cuenta, el rey se escapa, regresa, le matan. No, es un relajo, Francia, ¿no? Hasta 1795. Desde 1789 que estamos viendo aquí, hasta 1795 hay masacre tras masacre en Francia, chicos. Son 6 años terribles, ¿sí? Casi, casi que en esto más el gobierno de Napoleón vienen a ser 2 millones de muertos, ¿no? Para esa época es un montón, chicos, ¿no? Ok, bueno, está. Los reyes de esa época, Luis XVI y María Antonieta, ¿sí? De Austria, ¿ya? Bueno, no nos vamos a quedar en cosas así. Ujú, ujú. Estas tres láminas son importantes para ver el tema cronológico. A ver si es que ahí, por favor, nos puede ayudar leyendo. Anthony, déle la lectura, por favor. Ya le hice. Eh, dice instalación. El 5 de mayo de 1789 se instaló la sesión de los Estados Generales a el Palacio de Versalles. Las esperadas reformas anunciadas por Luis XVI no se dieron. La proclama fue que los Estados Generales se habían reunido para restablecer el orden y la autoridad absoluta. ¿Ya? Entonces, venga, ahí están. Estados Generales, 5 de mayo. No resulta, seguimos. 17 de junio, 1789 se declara el Estado llano, ¿sí? Es decir, ya sin el rey. Ya ellos prácticamente se autodeclaran ya como jefes del gobierno, ¿ah? Y a través de una asamblea nacional, 17 de junio. Vamos. Ujú. El 20 de junio juran que no se van a separar más ya de aquí hasta conseguir tumbarle al rey, ¿sí? 23 de junio, el rey Luis XVI trató de anular las decisiones, o sea, de boicotearles, ¿sí? No pudieron, ¿ok? El 9 de julio, la asamblea se pasó de ser nacional a constituyente, o sea, va a redactar una constitución. Esto es clave, chicos. El 9 de julio de 1689, sí, la asamblea ya es constituyente, o sea, vamos a redactar una constitución que se debe respetar. Sin el rey ya, sin el rey, ustedes ya están solitos por su cuenta, ¿no? Entonces el rey sigue en la monarquía ubicado y todo eso, solo que en estas reuniones ya no va el rey. Eso es lo concreto y lo adecuado de explicarles, chicos, ¿no? El rey sigue siendo rey, solo que no asiste y ellos se siguen reuniendo por su cuenta y ya querrán no tomarle en cuenta definitivamente al rey para siempre. Entonces están ya encontrados aquí los dos. Ujú. El 20 de junio y el 30 de septiembre de 1989 aprobaron su constitución. Vean, julio, agosto, septiembre, 3 mesitos les llevó a los franceses ponerse de acuerdo para hacer la constitución, que es la base para la Declaración de los Derechos Humanos, básicamente. ¿Sí? Sigue Luis XVI dando guerra, ¿no es cierto? No quiere que sigan reuniéndose estos manes, ellos siguen haciendo sus reuniones. Y esta es la clave. Aquí esta es el famoso toma de la Bastilla, que se le llama, ¿no? A ver, aquí vamos a pedirle que nos ayude leyendo. Y Pana Mateo, por favor. Tiene bondad, Pana Mateo. Dicen no se me carga, espérenme, déjenme. En serio, tienes que ponerle David Andrés Palacios, no te olvides, ¿no? Ahí está en la presentación. Ya se me cargó. Revolución Francesa, desarrollo, Asamblea Constituyente, la toma de la Bastilla. La Bastilla, viejo torreón construido en la Edad Media, se había convertido desde Luis XIV, ¿es decir? Sí, XIV, en una prisión del Estado.
El 14 de julio de 1789, la exaltación llevó al pueblo a armarse de piedras y palos. Se tomaron la Bastilla, el símbolo del poder monárquico, absolutista y despótico. Los soldados fueron asesinados y los presos liberados. Estallaba la Revolución Francesa y la monarquía tambaleaba. Bacán, eso es todo, ¿no es cierto? Sí, Luis XIV, ¿no? Luis XIV, está bien, muy bien lo que tú leíste ahí. Ah, claro, entonces miren, ahí en esa cárcel tenían ahí pues a gente burguesa, ¿sí? Burguesa, poderosa, ¿sí? Que el rey les había encerrado por justamente hacer revuelos, o sea, por no respetar la ley de que hasta ese entonces vigente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como es gente de dinero, consiguen pues armarse y todo y entran y les rescatan a sus amigos que estaban allá, ¿ok? Y empieza el relajo, ¿no? Una vez que salen de esa cárcel, estos presos políticos, si se les puede llamar, pero realmente eran presos porque habían roto la ley, ¿sí? Y porque querían ellos tomarse el poder por la fuerza, eran golpistas. Entonces empieza un relajo en Francia, ¿sí? Empieza el relajo, ¿no? Empieza toda Francia ya a empezar a perseguir a los nobles, a irse contra el rey, a entrar a las iglesias y hacer sacrilegios. Eso es lo que pasa, ¿no? De hecho, ahí en una de las iglesias, en la Basílica de Notre Dame, que es hermosa, ¿sí? Entraron, y una mujer desnuda le adoraron ahí, diciendo que era ella la diosa razón, ¿sí? La diosa razón. Ya, entonces, todos esos excesos se dan, hagan cuenta aquí, como fue el octubre negro, el octubre del 2019 chicos, que hubo el paro, quemaron a Contraloría, quemaron árboles de 100 años, bueno, una desgracia, algo así, ¿no es cierto?, en Francia, ¿no? Tumbados, y querían pues aglomerarse contra el rey, eso es todo. Entonces, así comienza esta cuestión, ya de manera violenta, ¿no? ¿Qué más dice? Claro, se propaga por toda Francia esta cuestión, ¿ya? Sí, y eso es importante, ¿ah? El último parrafito dice, el 4 de agosto de 1789, la Asamblea votó por la supresión de los derechos feudales y la eliminación del régimen señorial. Bien, por eso es que aquí termina el feudalismo, chicos. ¿Ya? Entonces, otra cuestión para tus apuntes. Revolución Francesa marca el fin de la edad moderna, ¿no es cierto? De la edad moderna, donde todavía estaba el feudalismo. El feudalismo está vivo en Edad Media y Edad Moderna, que son más o menos 1300 años, chicos. Eso es lo que dura el feudalismo, ¿sí? Los nobles feudales, el rey, digamos, arriba en la escala de social, ¿sí? Y abajo, los siervos. Y en medio de eso los clérigos, ¿no es cierto?, llevando la educación, ¿sí? Haciendo las cruzadas, etcétera, etcétera. Entonces, vean, ese es el modelo feudalista, ¿ya? Cuando cae oficialmente por ley en Francia el 4 de agosto de 1789. O sea, por ley, realmente dicen, aquí se suprimen los derechos feudales. Ya no va más, ¿no es cierto? Esto de que los nobles tienen en sus territorios a gente ahí como siervos y todo eso, no. Ya declaramos que sean libres. Eso dice aquí, ¿no? Es lo que dice aquí. Bien. Vamos. Ajá. Y aquí estamos, ¿no? Esta es clave. Chicos, deberían tomar fotito. Todos deberían estar ahí, como es, capturándole esta imagen que está a este momento. Ya. A ver, déjenme ver si ya le puedo poner bien. Pero no me dejaban. Chicos, a ver. ¿Qué hora dentro? Ok, a ver. Ahí sí. Ya. Por favor, ahí igual lecturita para pedirle que nos ayude mi buena amiga Jennifer, por favor.
Revolución Francesa, Desarrollo, Asamblea Constituyente, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la sesión del 4 de agosto en 1789 se determinó el preámbulo de la nueva Constitución. A este se lo conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobados en la Asamblea General el 26 de agosto de 1789. Este es uno de los principales legados de la Revolución Francesa. Perfecto. Yo les diría el mayor legado, ¿no? Realmente, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? Entonces, vean, así se llama, chicos, por si acaso, y son unas cartas más o menos como las que se les ve ahí, izquierda en ese dibujito, así mismo. Así mismo, chicos. Entonces, son, es la Constitución, lo que hicieron los estadounidenses para independizarse. Los ingleses crearon una Constitución de acuerdo a su medida, ¿cierto? Dando prioridad a la libertad, al capital, ¿sí? Agresivo el capital y crear riqueza y todo eso. Ellos van por la plata, los estadounidenses, en su declaración de independencia, en su constitución. En cambio, los franceses también elaboran la suya. Claro que leyeron también la de los estadounidenses. Claro que fue hecha 10 años atrás, más de 10 años atrás. Claro que la leyeron y se basaron en ciertas cosas. Pero ellos priorizaron otras y por eso le ponen este nombre, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por favor. ¿Sí? Bien anotaditos, ¿no? 26 de agosto de 1789. Entre las cuales, ¿no es cierto?, se tumba el feudalismo, ya se le elimina como sistema de social, económico, ¿no es cierto?, de desarrollo, ya no va más. De la libertad, ¿no es cierto?, la libertad. Entonces, aquí básicamente reunimos en 3 palabritas el resumen de la Declaración de los Derechos del Hombre. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Sí? Libertad, igualdad, fraternidad. En ese orden, cuidado, te vayas a aprender en otro orden. Tienes que aprenderte en ese orden y tienes que aprenderte. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Entonces, que ahora mismo les alcanzo a explicar, pero de aquí se desglosan las generaciones de los derechos. ¿Sí? La generación de los derechos, ¿sí?, nace aquí, chicos. Hay derechos de la libertad, hay derechos de la igualdad y hay derechos de la fraternidad. Cada uno tiene un montón de derechos ahí, ¿ya? Entonces, por eso tiene que ser en ese orden, es como una pirámide, ¿sí? Si no hay los de libertad, no puedo hablar de los de igualdad. Si no hay los de igualdad, no puedo hablar de los de fraternidad. ¿Ok? Pues bien, aquí está, justamente. Vamos ahí, ¿no es cierto?, para pedir una lecturita. A ver, ya nos ayudó. Y ahí vamos con Dani. Mi querida Dani, dale una lectura, por favor. Revolución Francesa, Desarrollo, Asamblea Constituyente, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entre los artículos de este trascendente documento se tienen los derechos naturales del hombre a la libertad, igualdad y a la propiedad, que son los inherentes e imprescriptibles. La igualdad ante la ley, que debe ser la misma para todos, para proteger y para castigar. La inviolabilidad del individuo, el cual no puede ser acusado y detenido, sino en casos previstos por la ley. Perfecto, gracias, mi querida Dani. Entonces, claro, a ver, ¿quién me dice qué es inherente? ¿Qué significa inherente? Nadie. A ver, ¿qué es imprescriptible? Así se equivoquen, chicos, no hay problema.
¿Qué será imprescriptible? ¿A qué le suena? Prescripción médica. ¿Qué será imprescriptible? Alguien por ahí, a ver, vamos, sin miedo, vamos participando. A ver, chicos. Que no se puede describir. Bueno, que no prescribe. Eso es mi pan Ángel, ¿no? Que no prescribe. ¿Qué quiere decir que no prescribe? Que no termina. ¿Sí? Prescripción médica, es lo que ahora tengo una receta, una cosa, te dicen, aquí, Maya, y tome esto. ¿Sí? Prescripción. Prescriben, quiere decir que terminan. Te dice imprescriptible, quiere decir que no termina, no tiene término. Eso dice que son los derechos naturales del hombre, ¿sí? No terminan, por tanto, no terminan, no concluyen, nunca. Los va a tener siempre y cuando sea hombre. Eso quiere decir siempre, básicamente, ¿no es cierto? No caducan, no terminan, no los pierde el ser humano, nunca. Porque son inherentes. ¿Qué es este significado de inherentes? Porque son relacionados al ser humano. O sea, por ser humano tienes estos derechos. No porque hagas algo. Nada. El simple hecho de nacer humano, ¿sí? Ya eres sujeto de estos derechos. ¿Ya? De estos derechos naturales. Eso es lo que quiere decir. Y no solo nacer, pues, ¿no es cierto? Sino ya dentro de la pancita también nos tenemos. Si no, imagínense, pues, ¿no es cierto? Entonces, por eso es del cuidado a las mamás, ¿no es cierto? Es porque están teniendo, claro, porque la mujer también, ¿no es cierto? Obviamente sus derechos, pero aparte también tiene derechos de alguien que está gestándole ahí, ¿no es cierto? Está gestándose ahí, que algún rato va a salir y todo esto hay que cuidarle, por eso son toditos las normativas que hay de buen rato a las embarazadas, de cédale el puesto, de todo eso, sin necesidad de que sea una ley. Naturalmente pensamos, ¿cierto? Naturalmente pensamos en ayudarle a una mujer embarazada, ¿sí? Con las compras, que ni sé qué, que ni sé cómo, ahí estamos, ¿no? Ahí, rapidito, no, yo le ayudo, no se preocupe, yo le cargo, yo les llevo, yo esto, el otro, usted está ahí embarazadita. ¿Por qué? Porque ya por el hecho de estar el feto ahí, tiene inherentes derechos, inherentes, no hace nada el feto, pues chicos. El feto solo lo que hace es consumir de la mamá todas las cosas que puede para poder vivir, pues. ¿Qué más va a poder hacer? No puede trabajar, no puede ir a la oficina ni nada de eso, a generar plata. No puede, pues el feto está preparándose para eso. Entonces, no es porque haga algo que yo tengo derecho a algo. No, 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 no. Pero derechos, no. Derechos naturales del hombre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí está la vida, ¿no es cierto? Ahí está a la creencia, a la salud, ¿no es cierto? Que me traten bien, me respeten, que no me hagan bullying, ¿no es cierto? ¿Por qué no te tienen que hacer bullying? Porque soy ser humano, por eso, pues. ¿No es cierto? No, no es que tengo que hacer algo para ganarme eso. Nada que ver. Derecho es inherente, quiere decir, por el hecho mismo de ser humano, ya tiene derecho a eso. Punto. No tiene que hacer nada, ni ganar plata, ni nada. ¿Ok? Eso se refiere a inherente e imprescriptibles. Libertad, igualdad, propiedad. ¿Sí? ¿Qué más dice? La igualdad ante la ley. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque había abusos. Pues claro. ¿Por quiénes abusaban? Las monarcas y los nobles. Abusaban, claro que abusaban. Despilfarraban el dinero que cobraban en impuesto para la gente, ¿no es cierto? Es una de las maneras en las que violaban y abusaban las leyes. Entonces, claro, ellos eran la ley, pues, ¿quiénes iba a decir nada? Entonces, el avance de la Declaración de los Derechos del Hombre es que ya no hay eso, sino que tienen que estar, ¿no es cierto?, iguales ante la ley. Si el rey no cumple la ley, pues se tiene que ir preso. Si el asambleísta de ahí de sus famosas asambleas nacionales que hicieron los franceses incumple la ley, pues tiene que irse preso. Si los policías que había en esa época, ¿no es cierto? Los guardias, que sea, ¿no? No cumplían lo que debía hacer por ley, tenían que irse preso. Entonces, eso dice,
Para acabar con los abusos, aquí lo que necesitamos es que la igualdad sea ante la ley. Todos somos iguales frente a la ley. Frente a la ley. Ahí sí, hasta ahí llega nuestro límite. Tremendo aporte de la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Ok? Y la inviolabilidad del individuo. Sí quiere decir que tenemos derecho a un juicio justo, chicos. ¿Sí? No me pueden a mí condenar a algo si no ha habido un debido proceso por lo cual a mí se me acusa. Y si después de ese debido proceso se me demuestra que soy culpable y todo eso, pues pagaré las consecuencias. Pero antes no. Nadie, por tanto, puede venir y estar volándole la cabeza a alguien o lo que sea. No, sin un juicio o algo, no debería haber pasado. Pero ahí está el pero, chicos. Bonito está lo que dice ahí, ¿no es cierto? ¿Quién podría estar en contra de algo así? No, está bien planteadito, es lógico, está chévere. Pero justamente serán los revolucionarios franceses los que menos cumplan con eso. El dato que pasaron a guillotina a 20.000 personas en cuestión de meses, ¿sí? No pasaron por ningún proceso, nada, simplemente por ser una persona X y a mí me cae mal, a la guillotina. Tac, 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 tac. ¿Sí? ¿Qué igualdad ante la ley? ¿Qué inviolabilidad? Nada. Se le robaron las propiedades a un montón de clérigos y todo que tenían ahí. Propiedades destinadas para dar salud a los enfermos, educar, lo que sea. No, robados las propiedades y asesinados los clérigos, ¿no? Entonces, miren, no practicaron nada de lo que estaba aquí, no, nada. Bueno, dice que la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente se extendió hasta 1791, ¿sí? Bien, o sea, duró bastante, más o menos 2 añitos, ¿no es cierto? Hasta llegar a redactar toda la Constitución como ellos querían. Ahí está Luis XVI y María Antonieta. Ujú, ujú. Bueno, aquí se ve claramente, ¿no es cierto? Vamos a nacionalizar los bienes del clero. Punto. O sea, pero si en esa iglesia vivían niños huérfanos y todo eso que estábamos atendiendo, no sé, ahora todo eso pasa a manos del Estado. ¿Sí? Y ustedes verán dónde se van a vivir. Hasta luego. ¿Sí? Bueno, vamos a pasarnos esto. Esto es importante, chicos. ¿Sí? Aquí le vamos a pedir otra lecturita que nos ayude. Y van a Jean-Pierre, por favor. Revolución Francesa. Desarrollo. Otros hechos de la Asamblea Constituyente. La Constitución de 1791. En septiembre de 1791, la Asamblea Constituyente tenía terminada la primera Constitución francesa. Sus artículos fueron precedidos por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ella se establecía la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Es muy importante, ¿no? Es Montesquieu que le están viendo ahí ese busto, ¿no es cierto? De cómo era la carita de este tipo. Nos dice, para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. Para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. ¿Qué es lo que quiere este man? Es que quiere que haya 3 poderes en el gobierno. Miren que están tumbando un modelo monárquico que concentraba todos los poderes. Pues, ¿qué dice Montesquieu? Eso no debe funcionar así. Debe haber 3 poderes. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Cada uno independiente del otro. Cada uno que tenga su independencia, su autonomía del otro. No que sean una sola persona concentre todos esos poderes. ¿Ya? Ahí está justamente qué hace cada uno. Eso ya lo establece claramente Montesquieu 200 años atrás, chicos. Miren, por favor, ahí mi pana Gabriel, si eres tan amable, puedes ayudarnos leyendo.
El ejecutivo, ejercido por el monarca con el título de Rey de los franceses por la gracia de Dios y por la voluntad de la nación. El legislativo, representado por una sola cámara, eran elegidos en sufragio directo y universal. El judicial, conformado por los magistrados encargados de la administración de la justicia. Chévere, gracias, Gabriel. El judicial era básicamente nombrado por la asamblea, ¿sí? Ellos le nombraban a los jueces, ¿ya? El legislativo era electo y el ejecutivo, hasta ese entonces, querían la derecha, el partido de derecha, ¿sí? Eran los que querían que siga siendo el rey. O sea, que simplemente querían que vengan a asesorarle al rey estos asambleístas. Pero finalmente se impondrán los revolucionarios franceses de izquierda, ¿sí? De izquierda, donde ya no, ellos no querían que el rey siga ahí, sino también crear un presidente que sea electo, ¿sí? Tumbarle definitivamente a los reyes. Básicamente eso es lo que quisieron hacer. Bueno, aquí están los jacobinos, ¿sí? Justamente que son los que quieren ya prácticamente tenerle fuera al rey. Son los de izquierda, los jacobinos, ¿no? Bueno, tenemos guerritas, etcétera, etcétera. Esto no nos vamos a quedar. Aquí se redacta justamente el himno nacional y se le pone música de Francia, de la Marsellesa. Ujú. Correcto. Aquí estamos en la convención, sí, del 1792 al 26 de octubre de 1795, ¿no? Ya, 3 partidos, bueno, políticos. En 1792 le asesinan al rey Luis XVI y a su esposa. Ujú. Y vamos con este gobierno del terror, que era lo que les decía, ¿no? Bien, vamos de otra vueltita. Comencemos con mi pana. A ver, sí, a ver, con pana Ángel, por favor, si puedes ayudarme leyendo. Ya listo. Revolución Francesa, desarrollo, gobierno del terror. Se denomina así a la serie de medidas violentas que tomó la Convención Nacional para defender a la revolución. Unas 2000 personas fueron guillotinadas en París. Alrededor de 12.000 fueron víctimas del gobierno del terror en Francia, entre 1793 y 1794. Una de las guillotinadas fue la ex reina de Francia, María Antonieta de Austria, a quien se la hizo vestir de campesina. Gracias. Chévere. Entonces, mira, claro, 2000 personas, pero en cuestión de meses, chicos. Sí. Y 12.000 entre 1793 y 1794, ¿no? Pues eso todavía es poquito, fue mucho más, ¿no? Entonces, claro, miren, más lo que se mataron escribiendo esa declaración y no respetaron nada, ¿sí? Nada de juicio, nada de nada, no, no, no. Cógeles de estos a matarles porque sí, punto, ¿no? Entonces, gobierno del terror. Aquí este es el personajillo, ¿no es cierto? Este es del famoso Robespierre, ¿sí? Es un ser supremo, mira, ya, el jefe supremo durante el gobierno del terror. Terrible, ¿sí? Mira lo que dice ahí, al final. Dictó una ley al tribunal revolucionario, ¿sí? Para condenar sin necesidad de pruebas y solo por convicción moral. Imagínense lo que es esto. Solo porque a mí me parece que esta persona no debe vivir, le mato. Eso es todo. Eso es todo. Es lo que pensaba este Robespierre, ¿no? Un tipo indeseable, ¿no? Indeseable. Tan indeseable, ¿no es cierto?, que fue perdiendo la confianza de la asamblea al punto de que, ¿sí?
le maten a él mismo bajo su sistema de guillotina, ¿no? Ujú. ¿Ya? Entonces ahí está. Se le pasó la mano, ¿no es cierto? Ahí está más lo que le criticaba a los monarcas, a los reyes y todo, él mismo pasó por la guillotina por abusivo, por autoritario, sin necesidad de ser rey, pues ahí fue la cosa, ¿no? Ok, bueno, y sigue desarrollándose la Revolución Francesa, ya mientras siguen asesinando y siguen matándose, ¿no es cierto?, a personas solo por su creencia religiosa o porque no estaban de acuerdo con la revolución. Miles pasaban todavía hambre, bueno, terrible, ¿sí? Vean, esto es importante, esto sí son cosas positivas, ¿no es cierto? Acá está, reorganizó la enseñanza con base en, ¿sí? Obligatoria y gratuita la enseñanza, ¿ya? Creación de escuelas de medicina, ingeniería y una politécnica, el Instituto Nacional de Ciencias y Artes, el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Normal Superior. Bien, esto siguió avanzando, ¿no? Se crean estas instituciones para uso de la gente sin necesidad de que esté pagando nada o que sean nobles o cosas de esas, ¿no? Son cosas positivas, son avances positivos. ¿Quién puede estar en contra de eso, no? ¿Ya? Bueno, la cosa es que se genera pues una convención, se termina este gobierno del terror y finalmente sale electo, ¿sí? Napoleón Bonaparte como un triunvirato para que asuma el poder. ¿Sí? Un triunvirato que, acuérdense que Francia este rato está sin reyes, ha muerto, le han asesinado mismo bajo su propia ley al famoso gobernante de la asamblea, que es el Robespierre. Entonces están en un relajo en Francia, pues chicos, están en una crisis política terrible, no hay quien mande, ¿no es cierto? Entonces ahí eh, queda Napoleón Bonaparte, que obviamente le ponen a él como representante de un grupo selecto de personas de Francia que son los burgueses acomodados, ¿no es cierto? Y le ponen a él para que legisle y gobierne para ellos, ¿no? ¿Ya? No calcularon que se les iba a salir de las manos, porque Napoleón tenía su propia agenda, ¿no? Quería ser emperador de toda Europa. Poquitito ambicioso, ¿no? Y entonces dice, fue el primer cónsul, sin embargo, porque habían tres cónsules, él llegó como primer cónsul, pero rapidito les despachará a los otros, ¿no es cierto? Y ganará todos sus consulados y él quedará como el más fuerte, ¿ya? Entonces, miren, ahí tenemos cómo estaba conformado la asamblea, ¿no? Consejo de Estado, tribunado, el cuerpo legislativo y el Senado. Ujú. Claro, Napoleón entra con un país dividido, un país revuelto, ¿sí? Y aquí está importante, mire, ¿qué dice? Crea la administración de las contribuciones directas, es como decir el SRI. El SRI de esa época lo crea Napoleón, ¿sí? Administración de las contribuciones directas. Crea el Banco de Francia, centraliza la administración pública y nombra directamente a los gobernantes de las provincias. ¿Qué está haciendo él aquí? Marcando un gobierno de tipo, ¿qué les digo? Pro burgueses, ¿no? Pro burgueses. Impuestos, vean, banco, ¿ya? Bueno, y empiezan las guerras entre países, ¿no? ¿Ya? Pues empieza a conquistar países de Europa. Sin embargo, no puede con algunos, ¿no? Bien, vamos con las consecuencias de la Revolución Francesa. Esto es importante, chicos, que de ley nos quedamos en este tema porque te toman bastante en el CNC. Tienes que saberlo sí o sí. ¿Ok? Entonces, vamos igual, con lectura, por favor, les vamos pidiendo que nos ayude mi pana Adrián Melo, por favor.
Consecuencias de la Revolución Francesa. Abolió los elementos del feudalismo como la servidumbre, los privilegios del clero y la nobleza. Estableció un nuevo orden sobre la base de la Declaración de los Derechos del Hombre. El lema democrático francés, libertad, igualdad y fraternidad, se convirtió en consigna de los pueblos oprimidos del mundo. La filosofía de Locke, Rousseau y Montesquieu y Voltaire motivó a los pueblos del mundo a que luchen por causas nacionalistas y democráticas. Muy bien, gracias, ¿no? Entonces ahí está. Esto es básicamente, ¿no? Revolución Francesa, consecuencias, libertad, igualdad, fraternidad, la consigna, y de ahí se desprenderán los derechos que ya vamos a estudiarlos más adelante. Sí, filosofía de Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, ¿no es cierto? Ya, que hablan de estas cosas, ¿no? Claro, es básicamente el imperio de la razón, chicos, ¿no? Eso es lo que quiere conseguir la Revolución Francesa. Sí, quiere eliminar a rajatabla todas las creencias religiosas, no les gusta. Sí, quieren el Estado separado de la Iglesia. Sí, quieren Estado separado de la Iglesia, ¿no? ¿Qué más? Quieren tumban, de hecho, la monarquía, ya no quieren la monarquía. Quieren establecer un gobierno supuestamente democrático, pero donde van a estar solo los gobernantes que son burgueses, pues, y que les eh, dan el poder, entre ellos se perpetúan en el poder económico, social, político, ¿no? Entonces, acuérdate que esto está pensado por los burgueses para los burgueses, o sea, por la gente de plata para la gente de plata, ¿sí? Claro, dan un contento que es el tema de que la educación debe ser gratuita y construyen ciertas cosas y todo eso para que la educación sea gratuita, pero ¿para qué? Para seguir adoctrinando a la gente en base a ese sistema. Miren, tan poderoso fue esta cuestión que aquí se crea el sistema de las aulas que hasta ahora estamos ahorita estamos en aulas virtuales, ¿no? Pero el esquema de aprendizaje que estaba antes de pandemia de ti nace aquí, chicos. Justamente con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial se juntan las dos, ¿sí? Para generar centros educativos, por eso quieren que sean gratuitos, pues, para que la gente vaya de ley a esos, para adoctrinarles y enseñarles a ser obreros, buenos fabricantes, que trabajen en fábricas. ¿Para qué? Para que nadie desarrolle y sea empresario ni nada de eso. Pues no les interesa. Simplemente quieren generar un mercado cautivo de trabajadores baratos, ¿sí? A los que les puedan pagar poco y ellos seguir en el poder. Todo eso está clarito visto en estas constituciones, chicos. Sí, dice libertad, 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 claro, pero Napoleón justamente era muy consecuente con las empresas y muy poco consecuente con los trabajadores. Sí, está obedeciendo a un modelo, si te das cuenta, es un modelo clarito, sí, de protección para el burgués. ¿Ya? Claro, todos estos Locke, Rousseau, Montesquieu, eran ateos, gente que no quería que la iglesia se inmiscuya y todo eso, pues, obviamente para darle todo el poder a los otros, ¿no? Todo el poder a los otros. Ujú. Bueno, aquí habla de las convenciones. Eso es importante, ¿ah? La tercera viñeta dice, la Asamblea Nacional y la Convención Nacional abolieron la esclavitud de los negros y la prisión por deudas. Sí, miren, la esclavitud de los negros y la prisión por deudas quedan abolidas, o sea, ya no sirven esas leyes, ¿ok? Esclavitud de los negros, punto a favor, pues buenísimo, ¿no? Y la prisión por deudas, claro que van a querer, si eran ellos, los burgueses, los que estaban endeudados con los monarcas, pues de una vez se perdonaron sus deudas, pues chicos. ¿Ya? Pero tiene un porqué, ¿no? Y miren lo que dice al final. El gobierno del terror influyó en la violencia contra los ciudadanos de otros países atrapados en las revoluciones, como en la Rusia de 1917. Vean, el gobierno del terror influyó en la violencia. Sí, ahí está. Claro que sí, pues. Claro que sí. La revolución rusa fue violentísima. ¿Ok? Vamos avanzando, vamos a meternos con el imperio napoleónico que también necesitamos aprenderle bien.
Y ya, aquí me ha faltado algo del Olympe de Gauss. Ya voy a buscar en dónde le tengo a ella, pero creo que en el rol de la mujer. Entonces, bueno, porque a ver, ustedes, a ver, chicas, pregunta, ¿qué tanto se sienten identificadas cuando les dicen la Declaración de los Derechos del Hombre? ¿Se sienten identificadas ahí ustedes, chicas, o no se sienten? A ver, ¿qué nos dicen? Sinceramente, ¿no? No, porque inicialmente los derechos se declararon solo para los hombres y las mujeres no tenían derechos. Creo que fue después de 6 años que ya las mujeres pudieron tener derechos o algo por el estilo. Entonces, además solo utilizan el término derecho de los hombres, sino de, como decir, de los ciudadanos o hombres y mujeres, algo así. Muy bien, mi querida Abigail, correcto. Sí, sí, estás bien en fechas y estás bien en toda la historia que pasó, correcto. Sí, de hecho las mujeres no se sintieron representadas aquí y pedirán que se genere otra constitución que diga, ¿no es cierto?, para las mujeres. Sí, otra declaración, pero ya, los derechos de la mujer, ya. Pues claro, ¿quién hace eso? A ver, hagamos, ya que nos metimos ahí, pongámosle de esas laminitas que aquí no han estado, yo creo que estaban aquí. Espérenme un ratito, chicos, no, no, definitivamente no están aquí. Tarararararán. Sí, no están aquí. Pues vamos. Aquí le tengo en el rol de la mujer. Acá le tenemos. Así es, como dice Abigail. Así mismo, entonces harán su revuelta las chicas ahí también, ¿no? Si no les va muy bien, eso sí, les prevengo, no les va muy bien en esa vez. No es una historia tan bonita, pero tiene un final feliz. No en ese entonces, pero más luego. A ver, aquí está, creo. Ella es. Ya, acá le tengo. Es una sencilla lámina, pero nos dice la Pepa. A ver, permítame un ratito. Aquí estamos. Ahí le tenemos, chicos, a la precisa, ¿no? Ahí le tenemos a la... Ya, aquí está, ¿no? Esta es la chica, ¿no? La famosa Olympe de Gauss. Listo, pues entonces ahí, denos una lecturita, pues alguna de las chicas. A ver, Abigail ya participó ahorita. A ver si es que, Jennifer, ¿nos puede ayudar leyendo, por favor, mi querida Jennifer, esta diapositiva? Ya. María de Gus, conocida por el... A ver, perdón. Ya. Conocida por el seudónimo de Olimpe, de... ¿Cómo se pronuncia, Lisa? De Gauss, De de Gauss. Gauss. Ya, gracias. Ya. Fue una de las representantes más destacadas de las mujeres que durante la Revolución Francesa dejó oír su voz en la plaza pública. Esta declaración surge de la necesidad de una crítica a los presupuestos de la Revolución Francesa que solo tenía en cuenta a los hombres, dejando fuera del ordenamiento jurídico a las mujeres que habían luchado por la Revolución Francesa, de igual modo que sus compañeros del género masculino. Sus trabajos fueron feministas y revolucionarios. Correcto, chicas. Entonces, miren, y chicos, ¿no? Ella es la iniciadora de las famosas ideologías del feminismo, ¿ok? Sin embargo, hay que diferenciar ahí porque hay varias olas, se les llaman olas del feminismo. Ella es la primera ola del feminismo, ¿sí? Y que quizás hasta la segunda ola también es importante. A ver, la primera ola es de aquí en Francia, justamente para incluirse en los derechos a las mujeres, ¿ok? Lo mismo que hablamos hace un ratito que era del hombre y todo eso. Entonces acá Olympe de Gauss lo que querrá hacer es que se incluya también a la mujer en todo eso, ¿ya?
Luego vendrá, sí, luego vendrá otra ola de feminismo que querrán participar más activamente en el trabajo y que tengan buenas condiciones laborales. Entonces es la segunda ola que se da en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, y luego vendrá una tercera ola, ¿sí? Hasta llegar a la cuarta, que es la que estamos ahora, donde las feministas, ¿sí? Ahora pues andan, digamos, en búsqueda de derechos, sobre todo lo que no quieren es la violencia, ¿no es cierto? Los femicidios, que se les mate por ser mujeres, dicen, bueno, según ellas, dicen que se les mata por ser mujeres, cosa que habría que analizar bien, pero la cosa es que sí hay femicidios, hay altos, y ahí pues se justificaría lo que la cuarta ola de las feministas de ahora quieren hacer. También promueven causas como por ejemplo la del aborto libre y seguro, etcétera, etcétera. Bueno, ha cambiado bastante, chicos, ha cambiado bastante, ¿sí? Desde lo que comenzó Lim de Gauss, que dice básicamente todo lo que está pidiendo para los hombres también necesitamos para las mujeres, ¿sí? Hasta ahora, ¿no es cierto? Bailar desnudas en las plazas, ¿no es cierto? Pues ya es otra cosa. ¿Ya? Sin embargo, se les pone en el saco de feminismo, ¿ya? Porque supuestamente lucha por algunas de las causas, ¿no? Yo les digo supuestamente porque las de ahora, al menos de mí, en lo personal, algunas no me convencen mucho. ¿Por qué? Razón sencillita. Por ahí dicen, ¿no es cierto? Aborto seguro y libre porque las adolescentes se quedan embarazadas de los violadores y qué relajo y todo eso. Sin embargo, al momento de que se pide votos en las asambleas para endurecer las penas contra los violadores, no suelen votar a favor. Sí, no suelen votar a favor. ¿Ya? Entonces, hay algo más atrás de ese discurso que no convence mucho, que versus una Olympe de Gauss, que es la que le estamos viendo aquí, que perfectamente se le entiende lo que está pidiendo, que está diciendo que se le considere a la mujer dentro de eso, y por hablar, ¿no es cierto?, y decir estas cosas, será asesinada. Sí, también le mandan a la guillotina, chicos. ¿Sí? Entonces, aquí sí le veo ¿no es cierto?, una digna representante de, digamos, del feminismo y todo eso con todas las aristas y las cosas necesarias como para poder decir sí, o sea, sí, esta es una feminista que está pidiendo cosas lógicas, coherentes y totalmente cuerdas. ¿Ah? Entonces, miren, esa es la famosa Olympe de Gauss, que es su seudónimo, ¿no? Lo que, su nombre normal es María de Gauss. ¿Ya? Entonces, ella es la famosa Olympe, ¿no? Que, bueno, acá ya no hay más, ¿sí? Acá ya no hay más que representar, ¿no? Entonces, eso nada más queríamos, pues, compartirles, ya que estamos hablando del tema de la Revolución Francesa, para que quede bien cerradito el asunto, chicos, ¿ya? Y vamos con las revoluciones, avancemos para ya terminar tema de revoluciones, ¿ok? Entonces estamos, verán, vamos dos. Vamos la estadounidense, vamos la francesa, ¿ah? Y vamos de este rato con la famosísima, ¿sí? Revolución rusa, ¿ok? A ver, vamos a ver. Pero permítame un ratico. Esto es. Ahí está. Perfecto. A ver, no me pasé demasiado. A ver, Revolución Rusa. Estamos por acá. Sí, sí, ahí todos estos ya son medios. Sí, la Revolución Francesa marcó para que otros estén también haciendo relajos en sus países, ¿no? Básicamente eso es. Sin embargo, desde 1789, sí, hasta 1917, estamos hablando de que son 140 años, chicos. Sí, para que se dé otra revolución así fuerte, fuerte como la que fue en Francia. Es la famosa Revolución Rusa. ¿Ok? Aquí hay cosas interesantes. A ver si es que nos puede ayudar leyendo. ¿Sí? Por favor. Mi querida Dani, ten la bondad. Dani, ¿estás por ahí? No, abandonó la llamada, dice. Él, se nos fue.
A ver, vamos con Ipana Gabriel, por favor. Ayúdenos leyendo. Ipana Gabriel, ¿estás por ahí? ¿No? ¿Se han Sí, volado? estoy listo. Ah, ya. Chévere. Entonces, por favor, ¿puedes ayudarme leyendo esta diapositiva? Gracias. Ya, la Revolución Rusa. La Gran Revolución Rusa fue un movimiento, no, fue un poderoso movimiento político, social y económico que estalló en 1917 en el Imperio Ruso. Esta revolución estuvo dirigida por el pueblo mismo, obreros, campesinos y soldados. Su resultado fue el derrumbe de la dinastía despótica de los zares con Nicolás II, lo que significó la abolición del sistema absolutista ruso. Ya, perfecto. Zares. Entonces aquí palabritas nuevas, por ejemplo, ¿no es cierto? Zar, no sé si es que sabías qué era. El zar es el monarca, el rey, el rey. En Rusia, por tanto, que entendemos que a esta fecha, en 1917, todavía tenían monarquías. Vean, lo que ya en el resto de Europa ya habían formado las asambleas, congresos y todo esto para que les hagan contrapeso a los reyes, monarcas. En algunos ya no había reyes y monarcas, ya era solo países que se manejaban por elección popular, ¿sí? Ya desaparecieron algunos monarcas. En Rusia todavía los conservaban, ¿sí? Todavía tenían a los monarcas. Entonces, esos monarcas, el nombre ruso es zar, zar. Entonces, claro, lo que hace aquí la gente es levantarse contra el zar, el monarca de turno. Hay gente ignorante que dice que aquí se levantaron los comunistas contra los capitalistas y triunfó el comunismo. Eso es una gran mentira porque nunca hubo capitalismo como tal en Rusia, pues chicos. Estamos hablando de que es una monarquía con un sistema prácticamente feudalismo, ¿sí? Entonces Rusia salta del feudalismo hacia el socialismo, comunismo, en esas fases, ¿sí? Casi, casi que capitalismo ellos no lo vieron mucho, ¿no? Porque todos los obreros, los de que trabajaban en las fábricas, los que trabajaban en el campo, le servían al monarca, no era empresas, sí, sino al monarca. Entonces, vean, esto es importante aclarar, ¿sí? No hay tumbe aquí del capitalismo, sino hay un tumbe a la monarquía y al sistema feudal, que pasan directo del uno al otro. Por tanto, una Rusia capitalista recién se le puede hablar después de que cae el comunismo en el año 91, hace un poquito de tiempo. Sí, ahí recién Rusia empieza a ser capitalista. Y nunca fue, pues pasa del feudalismo, de la monarquía hacia el comunismo, ¿no? Es importante también tener idea de qué es lo que pasó. Vamos ahí, que nos ayude con una lectorita, por favor. Ahora sí, Dani, creo que ya entraste con micrófono, ¿no es cierto? Mi querida Dani. Sí, ahí me escucha Licen. Sí, Perfecto. Dale. ya, es que antes se había salido. Ya, Sí, sí, tranquilo. la Revolución Rusa, introducción. La revolución también originó el establecimiento de un gobierno comunista dirigido por un grupo de bolcheviques partidarios de la doctrina de Karl Marx de tendencia radical. El líder supremo de este movimiento fue Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov. Revolucionario y enérgico político, el Estado se originó como una república socialista federal, dirigida por comités de obreros denominados soviets. Soviets, correcto, gracias, Dani. Correcto. ¿Qué eran los soviets, chicos? Básicamente los obreros. Obreros. Pone tu cuadernito. Soviets igual obreros. Había dos tipos. Los obreros que trabajaban en las fábricas, ¿sí?
y los campesinos, que estaban obligados a el campo, lo que produzca, pues entregar a la monarquía, ¿no? Entonces, tenemos los dos, los del campo y los de la ciudad, los de las fábricas, ¿no es cierto? Y los agrícolas. Tenemos ahí los dos soviets, ¿ya? El Estado se organiza como una república socialista federal, vean, socialista, ¿no? ¿Qué más nos dice? Y vean, eso es importante. Se basan en la doctrina de Karl Marx. Se basan en la doctrina de Karl Marx. Para ellos Marx es su Dios prácticamente. ¿Sí? Dicen no creer en Dios, son totalmente ateos, no les gusta la iglesia, no les gusta nada de esas cosas, ni las religiones, pero sí consideran a las doctrinas marxistas básicamente como los mandamientos, ¿no es cierto?, obligados a seguir, y Karl Marx lo que diga es palabra de Dios, ¿sí? Entonces, siguen a rajatabla todo lo que dice Marx, la lucha de clases, el tumbar, ¿no es cierto?, al poder de turno, ¿ya? El apropiarse de todos los estamentos de gobierno a través de los soviets, de una revolución violenta, matan, obviamente, durísimo, y pues se apropian de todas las cosas y propiedades del Estado, la asamblea, ya los zares les van sacando, son ellos del poder. O sea, si hay un país donde se aplicó todita la receta marxista, esa es la URSS, chicos, que estamos viendo ahí. Ahí está, ese fue el zar al que le votaron, sí, le votaron, él abdica, se va. Ujú. Ok, y ahí está, miren, este símbolo de la Revolución Rusa y que fue la bandera de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Tenemos ahí un martillo y una hoz, ¿sí? El martillo que representa al obrero de las fábricas y la hoz que representa, ¿sí?, a los campesinos. Unidas las dos nos forma, ¿no es cierto?, el símbolo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? ¿Qué más nos dice? ¿No es cierto? Claro, había mucha miseria, mucha pobreza, porque el zar realmente no era un buen administrador, se malgastaba, ¿sí? No repartía para todos, era un gobierno bastante ineficiente el del zar, ¿no? Eso tenemos todos claros. Y aristocracia, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, el pueblo clama mejores condiciones, mejores salarios, ¿sí? Versus la nobleza, el zar que tiene muchísimos privilegios. ¿Ya? Y acá dice, sí, la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, se da en este marco y la Revolución Rusa entra en 1917, en plena mitad de la Primera Guerra Mundial. Entonces terminará haciendo que Rusia se aparte de la Primera Guerra Mundial, que sí había participado, ¿no? Dentro de sus propias filas, los revolucionarios rusos tuvieron divisiones, los mencheviques y bolcheviques, ¿sí? Los mencheviques eran moderados, o sea, querían ir suave, querían que el rey siga todavía, que ellos querían formar un partido y pues hacer una transformación gradual. Y los bolcheviques que querían refundar Rusia, o sea, acabar con la monarquía y refundar Rusia, ¿no? Ganan los bolcheviques, ¿sí? Y finalmente, ¿sí?, el 15 de marzo de 1917, el zar Nicolás II abdica, quiere decir, renuncia a su trono, ¿sí?, de rey, y les deja el país para que lo administren ya los bolcheviques. ¿Ya? Y ahí estamos. Bueno, vamos avanzando, ¿sí? Miren, y en el transcurso de 6 años, nace finalmente ya la República Federal Comunista, que se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Ya, vean, aquí está, 1923, chicos, es fecha clave, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eso sí, anótale por favor en tu cuadernito, 1923, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya se funda como país, ya no era solo Rusia,
van jalando a otros países de ahí alrededor. Uzbekistán, Ucrania, entre ellos, ¿sí? Van sumándoles a su proyecto político ahí, ¿ok? Con Lenin, ¿no? Entonces, Lenin está en el poder, ¿sí? ¿Ok? ¿Y de dónde sacan a los representantes de la gente? ¿No es cierto? Sacan a los soviets, que son justamente gente seleccionada por cada una de estas obreros de las fábricas, y los campesinos nombran a sus representantes, ¿sí? O sea, son clase obrera, clase proletaria, clase trabajadora, y a ellos les ponen en el poder, ¿sí? A ellos les ponen en el poder. Obviamente los que están de acuerdo con este proyecto político, ¿sí? De Revolución Rusa, hay algunos que no. No todos los obreros estaban de acuerdo. No todos los campesinos estuvieron de acuerdo. De hecho, una gran cantidad de campesinos no estuvieron de acuerdo, ¿sí? Miren, aquí está. Por orden del Soviet, o sea, ya este congreso formado por los representantes de todos los obreros, el zar y su familia serían fusilados, ¿sí? Les matan, ¿sí? A los reyes que eran antes, ¿no? Vean, así de fácil. ¿Ya? Ok, aquí estamos con vean, esto es importantísimo, chicos. Vamos acabando, ¿no? Primeras disposiciones del gobierno revolucionario, ¿sí? Ahí está, comités obreros o soviets, formar los comités. Decretar el traspaso de la tierra a los campesinos, aboliendo así la propiedad privada. Vean, o sea, se vuelven Papá Noel aquí. Las tierras que habían tenido dueños, algunos de ellos eran nobles, aristócratas, gente de ahí de Rusia, les quitan a ellos para darles a los campesinos. ¿Sí? Entonces, ya no es propiedad privada, pues sino es una propiedad del Estado, y el Estado reparte a algunas personas según su criterio. Como el Estado no se equivoca nunca, es perfecto, pues lo harían súper bien, ¿no? Suponemos, ¿no? Y la entrega de las fábricas, que también era propiedad de los nobles amigos del zar, ¿no es cierto? Y la entregan a los obreros. Y los bancos y el comercio fueron nacionalizados. O sea, todo esto pasa a poder del Estado, chicos. Los bancos y los comercios. O sea, las empresas se acaban, los bancos ya dejan de ser así diferentes como aquí el de Pichincha, de Produbanco, que ni sé qué. No, un solo banco al poder del Estado. ¿Ah? Bien. Salen de la Primera Guerra Mundial, como ya hemos visto, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Mire, el jefe del consejo es el primer ministro, ¿ya? Quien dirige la política internacional, pero gobierna en forma dictatorial. Vean, el primer ministro, que es el jefe del consejo, o sea, ese consejo de soviets que estaban representados de todo el país, ¿sí? Los campesinos y obreros, nombran un primer ministro, y él gobernará de manera dictatorial, o sea, sin elecciones, chicos. No hay elecciones. Ya le eligen y él sí, dele de largo. Sí, gobierne de largo. Por eso es que Stalin se queda 30 años en el poder, pues chicos. Sí. También el primer ministro es también el jefe del Partido Comunista, como es Stalin, ¿no? Listo. Vean cómo es un gobierno súper dictatorial, pues. No, no hay democracia ahí. ¿Ya? No hay democracia. Y aquí está el mapita, con nos podemos ir despidiendo casi ya, chicos, como la URSS copó, ¿sí? Semejante espacio, ¿no? Todo esto era la Rusia, y aparte fue cogiendo otros países de estos lugares. Aquí está Ucrania, Bielorrusia, Uzbekistán, que les decía, ¿no es cierto? Todos los estanes están por acá, les toman ellos, Azerbaiyán, ¿sí? Armenia, sí, todo esto que está acá, pues empieza a funcionar como una sola nación. Claro, está bonito, ¿no es cierto? Qué bestia, como ahora sí, al fin los proletarios al poder.
los obreros al poder, sin nadie que les esté mandando, entonces sí, sí, sí. Pero no todos estaban de acuerdo. ¿Qué pasaba con los que no estaban de acuerdo? Mano dura, fusilados, encarcelados o muertos de hambre. Solo en Ucrania, chicos, sí, para que tengan ustedes cuenta, por no haberse puesto de acuerdo, o sea, no haber cedido sus tierras, decir, no me reparta estas tierras, si estas son de mi familia, no somos nobles, somos nada. No, señor, usted reparte y punto. Por no ponerse de acuerdo en eso, les mataron de hambre, ¿sí? A toda una provincia. 5 millones de personas, más o menos, son grandotes, ¿no? Estos lugares. Entonces, vean, chicos, ¿sí? Y así un montón, ¿no? Acá en esta revolución se calcula que en todo lo que es la revolución rusa hay alrededor de más o menos unos 30 millones de muertos, ¿no? 30 millones, entre hambre, fusilados, encarcelados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí está, después de Lenin va Stalin, que se queda 30 años, ¿sí? Totalitario, vertical, dictatorial, gobierno totalmente, él decía lo que tenía que hacer. Imagínense. O sea, salimos de un monarca, de un zar, ¿sí? Que hace y deshace, que no hay leyes para él, y llega un Joseph Stalin que viene a hacer lo mismo. Dictador, totalitario y vertical totalmente en las decisiones. ¿Para qué le mandamos sacando al rey? Para ponerle al otro, ¿no es cierto? Quítate tú para ponerme yo, básicamente. Eso es todo. Pero no es que voy a cambiar la manera de gobernar, lo mismo. Lo mismo. Más hambre, más problemas, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Claro, como es a rajatabla, entonces o te unes o mueres, muchos ya murieron, y con los que quedan, pues a eso sí se les aplica reglas súper rígidas para que puedan desarrollarse en la parte económica, científica, educativa, militar, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos con Marx, vean, partidario de la doctrina marxista, ¿ya? ¿Qué era lo que quería lograr? ¿No es cierto? Convertir a Rusia en una gran potencia, ¿sí? Vean, la posesión colectiva de la propiedad y de las tierras. Es de todos esto, pues, ¿no es cierto? La propiedad ya no es de nadie, sino es de todos nosotros la tierra, ¿no? Pero sobre todo, quiere propagar mundialmente la doctrina comunista y propagar la revolución socialista en pro del derrumbe del capitalismo. O sea, con Stalin ya es una guerra declarada al capitalismo, a los otros países. Ella quiere imponer no solo quedarse en la URSS, sino sumar más países para este proyecto, ¿no es cierto? Este proyecto comunista, marxista, ¿sí? Vean, la posesión colectiva de la propiedad y de las tierras. Claro, ¿a costa de qué? A costa de millones de personas que no quisieron dejar sus cositas, las habían trabajado, las habían logrado, terminaron muriendo, cediendo las cosas para un poder súper totalitario como el del comunismo. ¿Sí? Claro que tuvieron éxitos en algunas áreas, potencia militar, claro, económica también, ¿sí? Política también, ¿sí? Pero que iba decayendo a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Consecuencias también, ¿no es cierto? Se polariza el mundo, capitalismo versus comunismo, por supuesto, Stalin quiere implantar el comunismo en todo lado y el capitalismo quiere Estados Unidos que se implante en todo lado, Guerra Fría, ¿sí? Y pues hasta ahí estamos, chicos. Listo. Preguntitas, chicos, todo tranquilo. Entendidísimo. Esas son revoluciones, ¿no? A ver, espérenme un ratito. Tenemos unos 5 más, ¿no es cierto? Acabemos con la cubana, que es rápida, 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 ¿no? La mexicana no toman, la boliviana tampoco les toman. Lo que toman es la cubana. La cubana, básicamente, chicos, avanzamos en el tiempo, ¿no? Ya, ¿cómo es? Rusia y la URSS se ha impuesto como comunista a nivel mundial, ¿no es cierto? Es fuerte, hace la competencia a Estados Unidos, es una gran potencia. Entonces, ahí Cuba sale de un gobierno, ¿sí? De este señor Fulgencio Batista, ¿sí? De un gobierno más bien pro de comercio con Estados Unidos abierto, fronteras, etcétera, ¿no? También es un dictador, digamos, pero que un dictador de derecha.
Entonces, claro, Estados Unidos tiene ahí en Cuba un lugar, es un antro de perdición para Estados Unidos. Ahí están los bares, las farras, las mujeres, la droga también. Bueno, Estados Unidos va a ser allá una cantina, básicamente, ¿no? Un lugar de diversión, Cuba. Entonces, claro, hay gente que dice, no, pues acá se nos irrespeta nuestra cultura cubana, entonces no queremos esto, este Fulgencio Batista no sale del poder, queremos sacarlo. Entonces, ahí asoma este líder, ¿no es cierto?, que es un abogado, Fidel Castro, forma un movimiento, ¿sí? Un movimiento que con las armas pretende sacarle del poder a Batista. En una primera vez no le va bien, se exilia, va a México, se refuerza mucho mejor, hace nexos con el comunismo ruso y tiene mucho mejor armamento, mucho más apoyo, mucho más dinero y la segunda vez sí que le irá mejor, ¿sí? Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, justamente. En 1955 le va mal, pero más adelante volverá. De su team, miembros de su team, de su equipo, ¿no es cierto? Está aquí el Raúl Castro, está el Camilo Cienfuegos, está el Che, ahí está, ¿no es cierto? ¿Ya? Y finalmente, el 1 de enero de 1959, logran expulsar a Batista del poder. O sea, golpe de Estado. Miren, toditas estas revoluciones violentas, chicos, ¿no? Golpe de Estado. Mandan sacando a patadas al presidente, ¿sí? Y pues instauran su gobierno. Algo, anécdota chistosa, es que Fidel Castro, cuando le entrevistan y le dicen, bueno, ¿y usted qué tipo de gobierno piensa hacer? Ah, nosotros creemos en la democracia. Dice, ¿pero va a implantar el comunismo? No, nosotros creemos en la democracia, aquí no hay eso. El 17 de mayo, ¿sí? Declara comunismo en Cuba, ¿sí? Le duró 5 meses del discurso, ¿sí? A Castro, ¿no? Claro, es la revolución cubana, socialista, comunista, marxista, ¿no? ¿Cómo da los primeros pasos? Nacionaliza las empresas que habían estado en Estados Unidos, ¿sí? En Cuba. Ya no les expropia, les quita las empresas y las vuelve nacionales cubanas, ¿no? Obviamente eso Estados Unidos no lo ve como algo así nomás, quedan prácticamente rotas las relaciones, Estados Unidos no le dice, tú me quitas las empresas y yo a ti te aplico otro tipo de sanciones, ¿no? Así es la cosa. Claro, porque los cubanos se quedan con, mire, las empresas estadounidenses que habían sido refinerías petroleras, ingenios azucareros, compañías de eléctricas, todo eso, miau, chicos. Véngase para mí, ¿no es cierto?, a Fidel Castro. Todo eso que era propiedad de gente estadounidense que había hecho inversiones se quedó sin nada, ¿sí? Entonces, en 1960, Estados Unidos le dice, muy bien, como estás en ese plano de que nos robas las empresas que eran nuestras ahí, entonces nosotros te vamos a bloquear comercialmente. Ningún producto que tú quieras meter en nuestro mercado estadounidense te vamos a comprar. Punto. ¿Sí? Entonces, creo que están en toda libertad de hacerlo, ¿no es cierto? Yo decido con quién comercio, con quién no. ¿Ah? Decidieron, no quiero comerciar contigo. Punto. ¿Ok? Entonces, claro, ya eran comunistas, ¿no? Ya siempre estaba hablado eso con Castro, y pues empezaron a los rusos a invertir un montón de cosas en Cuba, ¿no? Hospitales, carreteras, inclusive unas cuantas misiles nucleares para apuntarle a Estados Unidos también, como un emprendimiento de los rusos, también se pusieron por ahí, ¿no? Menos mal, los estadounidenses se dieron cuenta en 1962 y les dijeron, o sacan los misiles de ahí o le desaparecemos a Cuba del mapa. Entonces, casi que ahí fue la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, los rusos terminaron sacando, ¿sí? Y pues no se armó la grande, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, y de ahí ya viene el tema de Cuba como una potencia educativa, de salud, y todo eso, claro, se desarrolla bastante bien todo eso, porque tenía todo el apoyo económico de los rusos, chicos. El rato que cae en 1991, la Unión Soviética termina, quiebra, no funciona más ese modelo, ya fracasó en el mundo en el 91, el comunismo, socialismo, pues ahí los cubanos empezarán a una caída estrepitosa económicamente en todo sentido.
porque lo que habían estado viviendo es en base al dinero regalado de los rusos. Como ya no pudieron mandarles, Cuba quedó sumida en la pobreza. Actualmente sabemos que es así, ¿no es cierto? No, eso no ha cambiado. Han habido acercamientos, pero por ahí va la cosa, ¿no? Claro, en Cuba tú no pagas luz, agua, educación, salud, vivienda, tú no pagas nada. Sí, cero impuestos, eso es verdad. Tienes todo gratuito, correcto. Lo que no tienes es más de una ración de comida al mes y más o menos en proporción $20 de salario. ¿Quién puede vivir con eso? Por más que todo lo demás no me cobren, chévere, pero no tengo acceso a ganar más. No hay empresas. ¿Qué empresa va a querer invertir ahí? Pues chicos, les expropian. No hay empresas, pues, todo es del Estado. Entonces, si no hay empresas, no hay libertad de trabajo y la gente se muere de hambre por eso. Por eso se van a otros países. ¿Sí? Entonces, el famoso bloqueo comercial de Estados Unidos, pues no es la raíz realmente, ¿no? La raíz es un sistema económico que no tiene sustento, no tiene una base. Sin empresas, ¿cómo se sostienen? No pueden, pues no pueden, no podían vivir eternamente de los rusos, ¿no? Ok, chicos, entonces ese es el tema de los cubanitos, ¿no? Ahí están los cubanitos y pues hasta ahí tema de revoluciones. Ahí sí, sí, yo creo que estamos completos. Ok, cualquier inquietud, cualquier cosita, chicos, la siguiente clase le seguimos ahí para verificar, ¿ya? Dios, patria y libertad. Adiosito. Cuídense. Chao, Licen. Chao. Hasta luego.